Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señores y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Tal como se los he referido ya en varias ocasiones, también ahora nos pueden hacer favor de vernos a través de la plataforma de YouTube o aquí, como siempre se ha hecho desde hace 5 años, en parmenasradio.org. Y bueno, si esto es así, hoy tengo 4 temas que espero sean de su interés por la relevancia o por lo que ha trascendido en los medios de comunicación masiva, los oficiales y los no oficiales. El primero, Don Neto. Segundo, Proceso de Jesús. Tercero, Batalla Campal, Feria de Texcoco. Y 4, la tridimensionalidad del derecho. Bueno, y empecemos. Fíjense que hace 40 años, como consecuencia del hallazgo del rancho El Búfalo, que era oficialmente propiedad del señor Rafael Caro Quintero, en el que se plantó marihuana al mayoreo, con la complacencia del gobierno, aunque nos digan que no somos retrasados mentales, eso originó que secuestraran y torturaran al señor Enrique Kiki Camarena y al piloto Alfredo Zavala Avelar. Bueno, vino el boom del narcotráfico y detuvieron al señor Miguel Ángel Félix Gallardo, al señor Ernesto Fonseca Carrillo, y que el señor Rafael Caro Quintero se dio a la fuga. Después fueron a traerlo a Costa Rica porque se había hecho el favor de privar de la libertad a la sobrina del gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, y la señorita se quiso ir voluntariamente. Cuando los hallaron, pues ya se lo trajeron a él y ella la dejaron en libertad y ella no había cometido ningún delito. Y bueno, eso tuvo como resultado que detuvieron al señor Miguel Ángel Félix Gallardo y al señor Ernesto Fonseca Carrillo, y ese señor Fonseca Carrillo le impusieron una pena de 40 años. Ahora que tiene entre 93 y 94 años y que ya está muy mal de la vista, cumplió su condena y entonces lo dejaron en libertad. Ahora, al parecer, hay una orden de aprehensión que pretende Estados Unidos que se cumpla. Bueno, ya para qué, pero bueno, quieren llevárselo para que cumpla con su ley, con su juicio que tienen allá. Bueno, ¿cómo ahora están haciendo con el señor Caro Quintero? Bueno, pero bueno, para entender todo esto, fíjense que tengo aquí varios libros que yo los he ido leyendo poco a poco, no crean ustedes que los leí en una semana. Por ejemplo, este del señor Guillermo Valdés Castellanos, que está muy bueno, se llama Historia del narcotráfico en México. Aquí está. Y aquí viene, desde el principio, cuando México empezó a emerger en el negocio del narcotráfico, pero era negocio para un expresidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, para que vayan normando su criterio. Y así por el estilo, hasta llegar al boom del que les hacía referencia hace un rato. También aquí en el libro de Narcotráfico y Poder del señor Jorge Fernández Menéndez, fíjense que viene la historia del señor Camarena, Fantasma de Camarena. Aquí está el libro. Está muy bueno el libro, vale la pena. El señor es un buen periodista. Creo que no es mexicano, es mexicano por naturalización. Bueno, Horas Extras, el señor Jesús Blanco Ornelas. Y aquí refieren cómo el señor Ernesto Fonseca Carrillo está, ahorita les digo en qué página, dice acá el autor, la defensa tardía de un brillantísimo abogado, el señor Fonseca Carrillo, y eso le permitió que le redujera, sí está en la página 297, que le redujeran la pena que le habían impuesto. Y bueno, si esto fue así, aún así le dictaron una sentencia de 40 años, pero tuvo una excelente defensa de uno de los mejores penalistas del país, aunque no aparece, pero bueno, sabemos aquí por el libro quién fue. Y bueno, sigamos. Crimen organizado y gobernabilidad democrática, que también es una joya, es de 2 autores, John Bailey y Roy Godson. Estos señores son 2 mexicanólogos de la Universidad de Georgetown, y el libro está excelente.
de este señor John Bailey tengo además otro que me hizo favor de obsequiarme, la maestra Marcela Cifuentes, que también está muy bueno. Pero este libro tiene cosas sensacionales. Hay que leerlo y creo que este libro no pasa de moda. Hay que leerlo y releerlo. Yo lo he leído como 3 veces y viene cosas muy interesantes que nos ha permitido entender muchas de las cosas que han ido aconteciendo pues en el periodo neoliberal, que además estaba desde tiempo, desde hace cuatro décadas, incrustado hasta el sexenio del señor Peña Nieto. Y yo ayer discutí con una persona que quiero mucho que, que me dijera qué obra excelente había hecho el señor Peña Nieto. Ninguna. El señor Calderón, solo la estela de luz y la barda de la refinería, que no hizo, bueno, pero prometió hacerla. Del señor Fox, ninguna, excepto lo que hizo respecto de los fideicomisos que creó, siendo él el fideicomisario, 2% de importación y 2% de la exportación, y él era el fideicomisario, junto con el señor Gil Díaz. Pero ese el fideicomiso, el importe de los fideicomisos no iban a las arcas nacionales, iban a su peculio, por si no se habían dado cuenta. Y antes, el señor Ernesto Cedillo Ponce de León, él fue a probar que si bien nos va, lo acabarán pagando nuestros descendientes por ahí del 2050, si bien nos va. Y bueno, y este otro libro que también ha sido excelente, El ciclo de las drogas, de Luis Astorga, que también está excelente. Lo que pasa es que tengo que tener calma y tiempo para leerlo con calma, con mucha. Inclusive, fíjense, en la página 133 habla también del caso Camarena. Y bueno, dice que era un complejo de procesamiento de marihuana de unos 12 kilómetros cuadrados, conocido como el Búfalo, que se abastecía de materia prima de los alrededores y de otras zonas del país, donde trabajaban aproximadamente 12,000 jornaleros procedentes de Sinaloa y en su mayoría, pero también de Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y hasta de Guatemala. Nada más que bonita familia, aquí está. Y el gobierno había dado su complacencia para financiar con ello la guerrilla de Nicaragua a través del señor Oliver North. Bueno, si esto es así, vamos a pasar al siguiente punto del día de hoy, que también es importante. Y este se refiere a que, fíjense que ahora estamos en plena Semana Santa, pero para entender el proceso de Cristo hay que leer y entender, fíjense, lo que tengo aquí. El enjuiciamiento criminal de Cristo en el derecho penal romano de Juan Real Ledesma. Aquí está. Lo leí hace muchos años, me lo había prestado un amigo, después se lo devolví y yo me quedé con una copia, pero está buenísimo. El proceso de Cristo es una monografía del maestro Ignacio Burgoa Orihuela. Aquí está. Y ahorita les voy a dar mis conclusiones que apunté después de leer este libro. Y anoche estaba leyendo este libro del licenciado Jorge Lerín Valenzuela, que lamentablemente ya se nos adelantó en el viaje sin retorno. Y aquí tiene una parte que se llama Apuntes del proceso religioso y político de Jesús. Está en la página 169 y siguientes hasta terminar. El proceso religioso de Jesús, página 198. El proceso político de Jesús, página 205. Está muy bueno. Anoche lo leí. Y bueno, de acuerdo con eso, bueno, antes de pasar a las conclusiones a las que arribé, debemos comprender el momento histórico en el que pasó eso. Por tal razón, me recuerdo cuando mi querido maestro, que está allá arriba dando clases de Derecho Romano, don José Ignacio Morales Cruz, cuando nos dijo que la historia era por nuestra cuenta y nos hizo que compráramos el libro de Bertolini,
Y aquí en la página, ahorita les digo qué página, fue en época de Constantino, en la página 350 fue cuando aconteció todo esto. Pero como los compañeros de la época de la licenciatura no gustaban de leer, le dijeron al maestro, así fue, le dijeron perfectamente bien, recuerda como si fuera ayer, el libro no lo había, yo sí tengo los 3 tomos de Bertolini. Entonces el maestro dijo que leyéramos la historia de Malet, que estaba más compendiada. Y efectivamente aquí viene, en la página 167, el cristianismo. Y después en la página 176, Constantino. Recuerdo que casi ninguno de los compañeros, les voy a decir las personas que leímos eso, quizá me falte alguno y ofrezco disculpas, porque muchos de los compañeros no me dejarán mentir. Lo leímos Camacho Flores, Ana María, Rojas Hernández, Alicia Frida, Ambrosio Escamilla, José del Carmen, Ortega Martínez, María del Socorro y su servidor. Los demás, nada. Pensaron que al maestro ya se le había olvidado. Pasaron 2 meses después de que nos había dado la encomienda de leer el libro. Un día llegó el maestro, llevaba, no había las grabadoras como ahora, y llevaba oculta una grabación, una grabadora. Y empezó a preguntar. Y cuando, después de que acabó de preguntar y que se percató quiénes habíamos leído la historia de Roma, sacó sus artefactos, los puso, dice, óiganse, y nos oímos las aberraciones que habíamos dicho, pero por lo menos habíamos leído el libro. Y eso me fue muy útil en lo futuro. Inclusive con los años, un buen día, tuve un examen de grado de doctorado en Instituto Internacional de Derecho del Estado, y la sustentante era maestra de romano. Y con los libros que yo tenía de romano, yo tenía más libros que ella. Era una excelente alumna, no recuerdo su nombre, pero era una muy brillante alumna. Y bueno, si esto es así, las conclusiones a las que arribé, que están en el libro del maestro Burgoa, y las apunté, están aquí en la página 61. Fíjense, incompetencia de origen, pues Pilatos no era competente por falta de jurisdicción. Tenía que homologarse la pena decretada y había violación, lo que ahora nosotros conocemos como derechos fundamentales, y al principio legalidad, porque no estaba considerada la pena de muerte, la crucifixión, para judíos, y Jesús era judío. Entonces, fue un crimen de Estado, a través del cual el poder, desde entonces, hicieron víctima a una persona que lo único que produjo fue que creciera su ideología del cristianismo. Y era por eso la razón por la cual teníamos que estudiar el derecho romano y la historia del derecho romano. Y inclusive el libro, en este libro pequeño del maestro José Ignacio Morales Cruz, en la página 268, habla de Constantino. Aquí está el libro, su microlibro. Dios lo tenga en la gloria, porque en cada clase en la que me pedía la clase, me regañaba y me decía que aprendiera a hablar como abogado, no como albañil. Bueno, después en el despacho en el que yo me formé, se lleva la sucesión de la esposa del maestro. Bueno, y ya para concluir, fíjense que he visto en las imágenes de una batalla campal que se escenificó en la Feria de Texcoco, y eso lo único que refleja es la crisis de valores, porque el problema fue que uno de los cantantes de la feria le pidieron que cantaran narcocorridos, y él se negó a hacerlo porque no tenía autorización, y eso desató la furia tanto de los asistentes al palenque como de los artistas, y entonces aquí se convirtió en una batalla campal. Bueno, esto nos refleja que se está afectando con esa crisis de valores el tejido social. Es un punto de vista sociológico. Y bueno, no traje acá
el libro de sociología de don Rafael Márquez Piñero porque lo mandé en pastar y no me lo han devuelto. Pero sí es importante que a partir de los estudios de criminología, ya les he dado a ustedes la semana pasada 2 libros de criminología que son muy importantes, se estudien los famosos corridos de narcos. Aquí tengo este libro de Owen C. Durán, pero debe analizarse estrictamente el perfil del delincuente y la composición que refleja, porque eso trae como resultado que mucha gente esté perdiendo la idea de la rectitud, la verticalidad, y se dejan llevar por la cuestión de los corridos. Para eso, yo he leído varios libros, pero en este del doctor Serafín Ortiz entiendo a través de la tridimensionalidad del derecho que en el primer nivel se estudia el nivel axiológico, o sea, los valores. Y eso se puede hacer a partir, bueno, tengo muchos libros de filosofía del derecho, pero por lo menos el más sencillo es este de don Rafael Márquez Piñero. Aquí está, filosofía del derecho. En el segundo nivel se estudia el nivel sociológico. Y bueno, también hay un libro de sociología que les decía, de don Rafael Márquez Piñero, que es el más sencillo que encuentro. Hay otro muy pesado, de don Luis Ricasensiches, pero hay que leerlo con mucha calma. Y el tercer nivel, que es es el nivel dogmático, en el que se estudia a partir del saber científico del derecho, que son los criterios que sostienen connotados juristas relacionados con algunos conceptos del derecho. Y ahí, por ejemplo, podemos analizar lo que dice Ferrajoli, Zaffaroni, Jacobs y Roxin, y bueno, muchos más. Esos son los principales, pues aquellos que son los pivotes o los fundadores, no los fundadores, pero los más representativos del derecho penal en el mundo. Fíjense que he observado una cosa y se las comparto con mucho gusto. Los grandes juristas, como los que les acabo de mencionar, Ferrajoli, Zaffaroni, Roxin y Jacobs, aparte del dominio que tienen sobre el derecho penal, tienen otra perspectiva muy buena, muy amplia, de la filosofía del derecho. Entonces, si queremos más o menos tener una idea clara de los acontecimientos actuales, hay que leer alguna disciplina y la filosofía del derecho, porque si no siempre vamos a quedar en una situación endeble. Y por eso este libro de los fundamentos de la argumentación jurídica, en la que se explica la argumentación jurídica y fundamentalmente la tridimensionalidad del derecho, pues es muy importante. Y con eso nos quería encontrarles la página en la cual creo que lo apunté, no lo apunté, se me pasó por las prisas, pero aquí está explicada la tridimensionalidad del derecho, que además él ha dado una gran fuerza, el doctor Serafín, pero el pionero de esto fue don Eduardo García Maínez, cuando regresó de Alemania, cuando se había ido a estudiar con don Mario de la Cueva. Y si es así, ya no me queda otra cosa. Pero aquí está la tridimensionalidad del derecho, aquí está. Página 10. Entonces vale la pena leer este libro, es la última edición. En los demás también se menciona la tridimensionalidad del derecho, pero aquí lo hace de una forma más completa, en función de la argumentación jurídica. Si esto es así, ya no me queda otra cosa que contarles, excepto que darles las gracias y quedamos pendientes para la próxima, a ver qué encontramos que sea del interés del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. Y una súplica final, que tengan la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín tenga oportunidad de cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.